Jonás, la historia del profeta rebelde que nos enseñó el poder del perdón. ¿Qué pasa cuando alguien intenta desafiar el llamado de Dios? ¿Hasta dónde puede huir una persona para escapar de su destino? Y más importante aún, ¿cómo cambia la vida de un hombre cuando experimenta de primera mano la inmensa misericordia de su Creador? La historia de Jonás no es solo una narración antigua que encuentras en las páginas de la Biblia. Es un drama cargado de emociones humanas, miedo, orgullo, enojo, arrepentimiento y, al final, redención. Pero, más allá de eso, es un espejo que nos obliga a enfrentarnos a nuestras propias debilidades y a los prejuicios que cargamos en nuestro corazón. Prepárate para un viaje épico, porque esta es la historia de un profeta que intentó huir de Dios y terminó siendo protagonista de una de las lecciones más poderosas de toda la humanidad. Para entender completamente la historia de Jonás, primero debemos situarnos en su tiempo y lugar. Jonás vivió en el siglo VIII a.C., durante el reinado de Jeroboam II, un periodo en el que el reino de Israel disfrutaba de cierta prosperidad, pero también enfrentaba amenazas constantes de sus vecinos. Entre estos enemigos, uno se destacaba por encima de los demás: el imperio asirio, con su temida capital, Nínive. Los asirios eran famosos por su crueldad. Los relatos históricos describen sus prácticas de guerra como brutales. Desollaban vivos a sus enemigos, destruían ciudades enteras y llevaban a cabo deportaciones masivas. Para el pueblo de Israel, los asirios representaban la encarnación del mal, y Nínive, su capital, era el símbolo de todo lo que estaba mal en el mundo. Así que cuando Dios llama a Jonás y le dice que vaya a Nínive a predicar, debemos entender lo radical y aterrador que era ese mandato. Para Jonás, no era solo una misión difícil, era algo impensable. La historia comienza con un llamado directo y claro: levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama contra ella, porque su maldad ha subido hasta mí. Jonás 1:2. Imagínate el impacto de estas palabras en la mente de Jonás. Dios no solo le estaba pidiendo que fueras a un lugar hostil, le estaba pidiendo que enfrentaras ya a un pueblo que, según él, merecía ser destruido, no advertido. ¿Por qué Dios quería darles una oportunidad? ¿Acaso no sabía cuán malvados eran? Aquí se revela la primera gran lucha interna de Jonás, su conflicto entre la obediencia a Dios y su propio juicio sobre los asirios. En lugar de confiar en el plan divino, Jonás decidió tomar el control y escapar. Porque al final del día, ¿quién no ha sentido alguna vez que sabe más que Dios? En lugar de dirigirse a Nínive, Jonás subió a un barco que iba a Tarsis, una ciudad lejana en dirección opuesta. Tarsis, probablemente ubicada en lo que hoy conocemos como España, representaba el extremo más lejano del mundo conocido para Jonás. Para él, era la manera perfecta de escapar del llamado divino. Pero ¿qué ocurre cuando intentas huir de Dios? Aquí entra uno de los temas centrales de la historia. No puedes escapar del propósito divino para tu vida. Dios tiene maneras de alcanzarnos, incluso en los lugares más recónditos. Mientras Jonás navegaba hacia su supuesta libertad, Dios envió una tormenta descomunal. Los marineros, aterrados, hicieron todo lo posible por salvar el barco. Oraron a sus dioses, arrojaron la carga al mar, pero nada funcionaba. Finalmente, se dieron cuenta de que había algo más grande en juego. Y cuando confrontaron a Jonás, él confesó: «Soy hebreo, y temo al Señor, el Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra seca». Jonás 1:9.
¿Te imaginas el impacto de estas palabras en los marineros? Jonás les pidió que lo arrojaran al mar para calmar la tormenta. Aunque al principio se resistieron, finalmente lo hicieron. Y, en un instante, las aguas se calmaron. Aquí es donde la historia toma un giro mítico y profundamente simbólico. Jonás, en lugar de ahogarse, fue tragado por un enorme pez. Durante 3 días y 3 noches, permaneció en su vientre, en una completa oscuridad que simboliza tanto su aislamiento físico como espiritual. En este lugar de desesperación, Jonás finalmente reflexionó sobre sus acciones. Su oración, registrada en el capítulo 2, es un hermoso poema de arrepentimiento y reconocimiento de la soberanía de Dios. Desde la angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde las profundidades del abismo pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. Jonás 2:2. Finalmente, el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Este acto no fue solo una liberación física, sino también una segunda oportunidad. Porque aunque Jonás había fallado, Dios no había terminado con él. Esta vez, Jonás obedeció. Fue a Nínive y proclamó un mensaje simple pero aterrador. De aquí a 40 días, Nínive será destruida. Jonás 3:4. ¿Y qué ocurrió? Contra todo pronóstico, los habitantes de Nínive escucharon. Desde el rey hasta el más humilde ciudadano, todos se arrepintieron. Ayunaron, se vistieron de saco y clamaron a Dios, esperando que su misericordia los alcanzara. Dios, viendo su arrepentimiento, decidió perdonar a la ciudad. Y aquí encontramos uno de los mensajes más profundos de la historia. El arrepentimiento genuino siempre abre la puerta a la gracia divina. Pero sorprendentemente, Jonás no estaba feliz con este resultado. En lugar de alegrarse por la salvación de Nínive, se enojó con Dios. Para Jonás, el perdón era algo que Nínive no merecía. En su frustración, incluso llegó a desear la muerte. Dios, con paciencia, le enseñó una última lección. Hizo crecer una planta para darle sombra a Jonás, pero al día siguiente envió un gusano para destruirla. Cuando Jonás se quejó, Dios le dijo: ¿Tienes tú lástima de la planta por la cual no trabajaste ni la hiciste crecer? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, esa gran ciudad con más de 120.000 personas? Jonás 4:10-11. La historia termina con esta pregunta abierta, dejando al lector reflexionar sobre el verdadero significado de la misericordia. La historia de Jonás trasciende su tiempo y lugar. Nos desafía a enfrentar nuestras propias Nínives, esas personas o situaciones que juzgamos como indignas de nuestro perdón. También nos recuerda que nadie está fuera del alcance de la gracia de Dios. En un mundo lleno de conflictos y divisiones, el mensaje de Jonás sigue siendo relevante. El amor de Dios no tiene límites y su perdón está disponible para todos los que se arrepienten. ¿Y tú? ¿Qué harías si fueras Jonás? ¿Huirías, obedecerías o te enfrentarías a tus propios prejuicios? La respuesta no es fácil, pero una cosa es segura. La historia de Jonás nos invita a mirar más allá de nuestras propias limitaciones y a confiar en el poder transformador de la misericordia divina. ¿Te gustó esta historia? Entonces comparte, comenta y suscríbete para más contenido como este. Nos vemos en el próximo video. Moraleja de la historia de Jonás. Una lección de obediencia, arrepentimiento y misericordia divina, aplicada a hoy. La historia de Jonás, contenida en solo 4 breves capítulos del Antiguo Testamento, es mucho más que un relato antiguo sobre un profeta desobediente, un gran pez y una ciudad arrepentida. Es una obra maestra de enseñanza espiritual, cargada de lecciones profundas que trascienden el tiempo y el espacio. Al analizarla con detenimiento,
descubrimos una riqueza de principios aplicables a nuestras vidas modernas. Hoy, vivimos en un mundo que, como en los días de Jonás, enfrenta desafíos constantes, crisis personales, conflictos sociales, divisiones culturales y espirituales. La pregunta es, ¿qué podemos aprender de Jonás, su misión y su relación con Dios? ¿Cómo podemos aplicar esta historia a nuestras propias decisiones, luchas internas y relaciones con los demás? La respuesta nos lleva a reflexionar sobre 3 temas principales: obediencia, arrepentimiento y misericordia. La historia comienza con un mandato claro. Dios le pide a Jonás que viaje a Nínive para advertirle sobre su inminente destrucción. Este llamado simboliza algo más grande, el propósito divino que cada uno de nosotros tiene en la vida. A menudo, Dios nos llama a cumplir una misión que puede parecer difícil, incómoda o incluso contraria a nuestros propios deseos. Sin embargo, obedecer ese llamado es esencial para nuestra realización espiritual y personal. Jonás huyó porque no entendía el propósito de Dios. ¿Por qué iba a salvar a un pueblo que desde su perspectiva no merecía misericordia? Esta resistencia refleja algo común en nuestras vidas. Queremos entender antes de obedecer. Nos decimos a nosotros mismos, si no tiene sentido, no lo haré. Pero la fe implica confianza, incluso cuando no comprendemos completamente el plan. En nuestra vida cotidiana, esta enseñanza se aplica de muchas maneras. Puede ser el llamado a perdonar a alguien que nos ha herido, a realizar un acto de bondad sin esperar reconocimiento o a enfrentar un desafío que parece insuperable. La obediencia a Dios no siempre es fácil, pero trae consigo la paz y la certeza de que estamos caminando en el propósito correcto. Cuando Jonás huyó hacia Tarsis, no solo estaba escapando físicamente, estaba rechazando el plan de Dios para su vida. Esto nos lleva a preguntarnos, ¿cuántas veces intentamos huir de nuestras responsabilidades, sueños o llamados por miedo, orgullo o comodidad? En un mundo lleno de distracciones, es fácil elegir el camino de menor resistencia. En lugar de enfrentar nuestras Nínives, optamos por nuestras Tarsis, proyectos que no nos desafían, relaciones que no nos exigen crecer o excusas que justifican nuestra inacción. Pero al igual que en la historia de Jonás, nuestras Tarsis no son refugios verdaderos. Eventualmente la tormenta nos alcanzará, porque no podemos escapar del propósito que Dios tiene para nuestras vidas. La obediencia comienza con pequeños pasos. Pregúntate, ¿qué me está pidiendo Dios que haga hoy? Tal vez sea algo tan sencillo como dedicar tiempo a la oración, ayudar a alguien en necesidad o trabajar en una relación rota. La clave es aprender a escuchar y a actuar, confiando en que Dios tiene un plan más grande del que podemos ver. El poder del arrepentimiento. Transformación personal y colectiva. La segunda gran lección de la historia de Jonás radica en el arrepentimiento. Tanto Jonás como los habitantes de Nínive enfrentaron la necesidad de cambiar su dirección. Este tema es central en nuestras vidas. Todos necesitamos reconocer nuestros errores y buscar un cambio genuino. El arrepentimiento de Jonás. Jonás, en el vientre del pez, experimentó un momento de profunda introspección. Estaba en completa oscuridad, aislado y sin esperanza. Fue allí donde se dio cuenta de su desobediencia y clamó a Dios en arrepentimiento. Su oración no fue solo una súplica por rescate físico, sino una declaración de confianza en la soberanía divina. Este momento nos enseña que, a veces, es en nuestras horas más oscuras cuando finalmente escuchamos la voz de Dios con mayor claridad.
Cuando enfrentamos crisis, fracasos o pérdidas, podemos elegir entre quedarnos atrapados en nuestra desesperación o usar esos momentos como una oportunidad para reflexionar y transformarnos. El arrepentimiento de Nínive. La respuesta de los ninivitas al mensaje de Jonás es uno de los aspectos más sorprendentes de la historia. En lugar de ignorar la advertencia, se arrepintieron de corazón. Desde el rey hasta el ciudadano más humilde, todos reconocieron su pecado y buscaron el perdón divino. Esto nos recuerda que el arrepentimiento genuino tiene el poder de cambiar no solo vidas individuales, sino comunidades enteras. En un mundo marcado por la polarización y el conflicto, la disposición a admitir errores, pedir perdón y buscar reconciliación puede ser un poderoso catalizador para la paz y la unidad. Arrepentimiento, hoy, una invitación personal. En nuestras vidas modernas, el arrepentimiento no es un acto de debilidad, sino de valentía. Significa reconocer que hemos fallado, tanto ante Dios como ante los demás, y tomar pasos concretos para corregir nuestros errores. Pregúntate, ¿qué áreas de mi vida necesitan un cambio? Tal vez sea una relación rota, un hábito destructivo o una actitud de orgullo o egoísmo. El arrepentimiento no solo restaura nuestra relación con Dios, sino que también nos libera del peso de la culpa y el remordimiento. 3. La misericordia divina. Un amor que trasciende nuestras expectativas. El mensaje más poderoso de la historia de Jonás es la inmensa misericordia de Dios. A pesar de la desobediencia de Jonás y la maldad de Nínive, Dios mostró compasión a ambos. Esto nos enseña que el amor de Dios no tiene límites y está disponible para todos, independientemente de su pasado. Jonás estaba enojado porque Dios perdonó a Nínive. Esto refleja una lucha interna que muchos de nosotros enfrentamos, la dificultad de aceptar que Dios ama a aquellos que consideramos indignos. A menudo queremos justicia para los demás y misericordia para nosotros mismos, pero el amor de Dios no opera bajo nuestras reglas. Este conflicto nos invita a examinar nuestras propias actitudes hacia el perdón. ¿Guardamos rencor hacia aquellos que nos han herido? ¿Creemos que algunas personas están más allá del alcance de la gracia? La historia de Jonás nos desafía a extender la misma compasión que hemos recibido. La misericordia como un llamado a la acción. Dios no solo nos muestra misericordia, también nos llama a ser instrumentos de su amor en el mundo. Esto significa perdonar a los demás, servir a los necesitados y compartir el mensaje de esperanza y redención. En la práctica, esto puede ser tan simple como elegir perdonar a alguien que nos ha lastimado, apoyar a alguien en necesidad o actuar con bondad hacia quienes no nos agradan. Cada acto de misericordia, por pequeño que sea, refleja el corazón de Dios y tiene el poder de transformar vidas. Conclusión: vivir la historia de Jonás en el mundo moderno. La historia de Jonás no es solo un relato antiguo. Es una invitación a reflexionar sobre nuestra relación con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Nos recuerda que todos tenemos un propósito divino, que el arrepentimiento genuino conduce a la transformación y que la misericordia de Dios es más grande de lo que podemos imaginar. En un mundo que necesita desesperadamente amor, perdón y esperanza, la historia de Jonás nos inspira a 1. Obedecer el llamado de Dios, incluso cuando no entendemos el plan. 2. Arrepentirnos de nuestros errores y buscar la reconciliación. 3. Extender misericordia a los demás, reflejando el amor de Dios. Al final del día,
Todos somos un poco como Jonás. Tenemos nuestras luchas, miedos y prejuicios, pero también tenemos la oportunidad de ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. ¿Estás listo para aceptar el desafío? Esta moraleja, extraída de la historia de Jonás, no solo busca inspirar, sino también invitarte a reflexionar y a actuar. El viaje comienza hoy.